Estamos en contacto con el ingeniero Álvaro Ramos, en la mañana de Vida FM. El gusto de recibir a quien fuera en su momento ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya por los 90, 93, después Relaciones Exteriores, 95 y 98, como decíamos, hoy incorporado al Partido Independiente, después de ser un hombre identificado con el Partido Nacional. ¿Cómo le va, ingeniero? Un placer recibirlo en Vida FM. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Yo ando muy bien y te agradezco mucho la llamada y el poder estar en contacto con la audiencia del departamento. No, el gusto de nosotros y realmente, hombre, creo que punto de referencia para estos tiempos nuevos, ¿no?, que vive la política uruguaya. La primera pregunta que me surge, por supuesto, es ¿qué le dejó a usted como hombre hoy del Partido Independiente, de esta coalición multicolor? ¿Qué le dejó el final del referéndum? ¿Qué le dejó la votación de la población, de la gente a veces desinformada, otros informados, otros siguiendo un líder? ¿Qué fue lo que le dejó el final? Bueno, la verdad que es una buena pregunta con varias respuestas. Tú lo decías bien, yo creo que el referéndum fue una herramienta de democracia directa que en este caso fue imperfectamente aplicada. Era muy difícil que la población pudiera tomar posición sobre la complejidad de 135 artículos de una ley sobre diversas áreas, todas muy importantes, pero diversas áreas de la realidad nacional, de la economía, de la organización social, de la organización del Estado, bueno, todo lo que se planteó en la propuesta de derogación, y creo que hubo más desinformación que información, y al final, como tú dices, la gente terminó votando lo que sus referentes políticos más importantes y sus líderes más importantes o más cercanos le indicaban. Y yo creo que eso es, si uno mira la votación por departamento, salvo alguna excepción, pero creo que casi ninguna, pero creo que si uno mira la votación por departamento, eso fue clarísimo. Y por lo tanto, bueno, nada, al final terminó siendo lo que se esperaba que fuera, ¿no? Es decir, una suerte de opinión adelantada sobre la gestión del gobierno, que repitió casi exactamente la foto de noviembre de 2019 en términos electorales. Conclusión, pero a mi juicio personal, perdimos 6 meses. Por lo menos. ¿Se perdieron? Y a mi juicio se perdieron 6 meses de poner las energías, gobierno y oposición, en otro montón de cosas que la gente está esperando. Digo, es decir, dar respuesta, gobierno en primer lugar, porque como se dice, el gobierno es mano en las propuestas, es decir, poner la mirada en cosas que realmente son necesarias seguir profundizando, ¿no? Es decir, seguir profundizando la reforma del Estado, la educación, mantener un ojo muy severo y muy cercano a los temas de la seguridad ciudadana, modernizando aspectos de la gestión económica, de la inserción internacional, en fin, cosas que nos quedan por delante. Es decir, al gobierno le quedan 35 meses de gestión aún, pero que realmente llevamos 25 o 24 de gestión y a mi juicio, vuelvo a decir en lo personal, se perdieron 6 meses de un debate que no condujo a nada demasiado relevante. La ley existe, está vigente como el primer día, como hace 20 meses, y bueno, y el gobierno la seguirá aplicando, por suerte, porque es una herramienta importante para cumplir con el compromiso para el país. Y bueno, pero creo que ahora hay que poner el acelerador en los temas que realmente preocupan, ¿no? Es decir, ahora aparece todo este tema que no es menor, que frente a una inflación relativamente crónica que ha tenido el Uruguay en los últimos 15 años, o 20, de alguna manera esa inflación crónica aparece en rebrote, ¿no? Esto es como tener una fiebre que cada tanto sube, y bueno, y ahora estamos frente a un potencial rebrote, derivado de qué, esa inflación que se le llama
la inflación importada derivada de que suben permanentemente los combustibles, en este caso por la guerra entre Rusia y Ucrania, sube el precio de las commodities agrícolas, básicamente los cereales y los oleaginosos, y eso introduce a nuestra economía una inflación, se generan incertidumbres y eso, la incertidumbre avala y alimenta la inflación. Entonces, bueno, ahora hay que atender esto con urgencia, es decir, atender el pico de fiebre, pero claro, tenemos una enfermedad crónica. Podemos atender el pico de fiebre ahora, y seguramente tú como periodista avesado vas a darte cuenta de que estamos en abril prácticamente, vamos a pasar de abril a octubre hablando del precio de la canasta básica. Sí. Seguramente. Sí. Y bueno, porque es lo que a la gente le duele en el bolsillo. Entonces, bueno, perfecto, el gobierno tendrá que tomar las medidas, todas aquellas que está estudiando hoy mismo, para atender el pico de la fiebre. Pero tenemos un problema de fondo, y ese problema de fondo tiene que ver con un montón de funcionamientos inadecuados todavía de la economía del país, que también hay que atender. Entonces, como decíamos, la reforma del Estado hay que encararla, la reforma de la seguridad social, que va a ser un paso difícil. Eso le iba a preguntar, preguntar. ¿Qué va a pasar? Porque eso puede ser, para este gobierno, tomar una decisión difícil mirando a las próximas elecciones, ¿no? La reforma de la seguridad social, el Frente en su momento habló mucho, pero no hizo nada. Este gobierno dijo en campaña política, la reforma de seguridad social, nosotros le vamos a hincar el diente, pero te juegas políticamente mucha cosa. Sí, claro, es así. Acá, para encarar el tema de la seguridad social, hay dos formas de mirar, la tarea de gobernar, la acción política, mirar con futuro y en términos de estadista, o mirarlo por la coyuntura y por cómo me va a pegar esto en el resultado electoral. El gobierno tiene la responsabilidad, y en eso se comprometió con la ciudadanía, de atender un problema que es muy grave, que los resultados no lo va a vivir este gobierno y quizás tampoco el próximo, pero que es ineludible atenderlo. Y el Frente Amplio tendrá que darse un baño de realidad y realmente dejar de pensar en la alquimia electoral y pensar que la seguridad social es una bomba de tiempo, una granada que tiene la mano. Y si el Frente Amplio tiene vocación de gobierno, como tiene, y está muy bien, es el partido mayoritario tomado individualmente, es decir, y tiene vocación de gobierno, tendrá que pensar que si le tocara gobernar, sería mejor que recibiera este tema resuelto. Es como que el viejo dicho, ¿no? El que va a heredar, sí, lo mejor que puede hacer es cuidarle la hacienda, ¿no? Es decir, claro, es cierto. Porque si no, va a terminar heredando los flecos, y una crisis peor de la que tenemos hoy, en ciernes. Entonces yo digo, bueno, ese es un tema que el gobierno con valentía, yo creo que el presidente la tiene y de sobra, y capacidad de liderazgo, va a tener que hincarle el diente y buscar... todos hemos escuchado a los dirigentes del PIT-CNT que han salido, porque han sido los actores de este último tramo del proceso electoral del referéndum, PIT-CNT más que el Frente Amplio, pero también el presidente del Frente Amplio, que viene del PIT-CNT, han salido a decir que reclaman diálogo. Bueno, pues en la reforma de la seguridad social... se van a tener que sentar a conversar. Pero claro, pero además ya hubo diálogo, porque hubo una comisión de expertos y de partidos políticos, había representantes de todos los partidos políticos y varios del Frente Amplio, y expertos que también provenían del enfoque del Frente Amplio, que trabajaron en un documento. Ok, no llegaron a consenso, entonces, muy bien, Gustavo, como tú dices, van a tener que sentarse a dialogar. Ahora, ¿a dialogar con un balde en la cabeza? No, a dialogar de verdad. A buscar las condiciones para que efectivamente pueda haber un proyecto consensuado. Ahora, si no hay consenso, bueno, yo creo que el gobierno tiene que cumplir con el compromiso y plantearlo a nivel del Parlamento. Y en el Parlamento, que es, como dijo muy bien el presidente y han dicho todos
los dirigentes de la coalición republicana, el Parlamento es el ámbito natural donde se generan los diálogos políticos. Ahí habrá que buscar los acuerdos y los consensos y llegar a un proceso, un proyecto, mejor dicho, de reforma que sea el más adecuado posible a la realidad, a la variopinta realidad que tienen las distintas cajas que conforman el sistema de seguridad social del país. Sí, está también la caja militar, ¿no? La reforma de la caja militar. Todas, exactamente, la reforma de que nadie le hinca el diente, ingeniero. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? También pasa lo mismo en todos los partidos. Pasan los gobiernos y uno mira la caja militar y da pérdidas millonarias. Porque dos cosas, a mi juicio, de vuelta. Porque primero, esa pérdida se termina cubriendo con la caja del Estado, es decir, al final, entonces, bueno, hay una pérdida, pero bueno, se termina pagando con los presupuestos de todo el Estado, y entonces el tema pasa, no digo que pase desapercibido, pero termina pasando que como que, bueno, nos sacan unos vintenes más de bolsillo a todos, unos cuantos vintenes más de bolsillo a todos, y se termina enjugando ese déficit. Eso por un lado. Y por otro lado, porque las corporaciones, no nos vamos a mentir, las corporaciones, todas las corporaciones, la militar es una de ellas, pero ojo, estamos en una bruta crisis de la caja de profesionales, también ahí las corporaciones juegan, las corporaciones bancarias, todas las corporaciones hacen su lobby, juegan su papel. A nadie quiere que le toquen el bolsillo, claro. Nadie quiere que le toquen el bolsillo. Claro. Entonces, como decíamos cuando yo estuve ahí visitándote a ti, es decir, los partidos políticos en una democracia republicana, ¿qué son? Bueno, son los intérpretes, son los mediadores, son la palabra es esa, los mediadores entre la sociedad y el Estado. No tienen que responder a los intereses de las corporaciones, tienen que responder a los intereses de la sociedad. ¿Cuál es el interés de la sociedad en este momento? El interés es que necesariamente tenemos que dotarnos para los próximos 40 años, 50 años, de un sistema de seguridad social viable, sólido, que no ponga en jaque a todos los gobiernos de aquí en más y que pueda ser sostenido y sostenible por la realidad demográfica y etaria que tiene el Uruguay en términos de proyección de vida y en términos de trabajadores activos y pasivos. Bueno, pues por lo tanto habrá que buscar los mecanismos que no van a ser indoloros, van a generar reacciones, pero toda la clase política tendrá que asumir esta responsabilidad. Bueno, si toda no la asume, es lo que yo decía hace un rato. Una cosa es mirar la coyuntura de cómo me va a ir a mí en las próximas elecciones dentro de 2 años y medio, o cómo en realidad tengo yo que proteger la sociedad y el país para proyectarlo hacia adelante, claro, con hombre seguridad y con tranquilidad. Ahí va. De vuelta, si querés heredar, cuida la hacienda, porque si no vas a heredar poco o nada. Sí, es verdad. Una pregunta que me quedó hoy cuando hablábamos del referéndum. Se habla hoy de 2 países, de 2 ideologías, de 2 maneras de ver. ¿Qué reflexión le merece eso cuando hablan de 2 países? Porque me hace sonar a que estamos en Argentina. Es feo, ¿no? Sí, es feo, la verdad es feo. A ver, 2 cosas. Primero, yo creo que no son 2 países, creo que lo dijo el presidente y lo dijo muy bien. Son 2 formas de mirar y de enfocar la realidad y de analizar la realidad político-institucional del Uruguay. Hay 2 formas. Y en realidad, adentro de esas 2 mitades, también hay matices. Y dentro de esos matices hay puntos de encuentro. Es decir, o sea que ahí es donde es la diferencia con la Argentina. Acá no hay, y esto también yo lo sostengo en lo personal, acá no hay brecha. Hay enfrentamientos. Las redes sociales no ayudan a construir puentes ni diálogos, al contrario, ayudan a bombardear. Sí, fogonear. Exacto. Claro, sí. Pero en realidad, yo creo que hay 2 formas de ver el país, de ver la realidad, de ver el futuro, de ver la organización del Estado, de ver la organización de la sociedad. Hay dos formas, pero no hay 2 países, hay 2 formas de verlo. Y esas 2 formas de verlo tienen que encontrar sus puntos, valga la redundancia, sus puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro, como yo te decía recién, me parece que
que adentro de esas dos visiones hay matices, y en esos matices hay puntos de encuentro y hay que trabajar sobre esos. Y la clase política uruguaya creo que en general, y eso es un activo importante que tenemos que cuidar, en general tiende a cuidar esa realidad de los encuentros entre aquellos que pueden llegar a estar más cercanos en una u otra solución o situación. Álvaro, y cuando, sí, cuando se habla, esta es una pregunta porque me parece que usted como ministro en su momento, hombre de Relaciones Exteriores, que conoce, ¿cómo hoy se puede definir los movimientos sociales, los sindicatos que están dándole, no sé si corriéndolo al político en sí, al partido, al líder, porque en América hemos tenido movimientos sociales, en Chile, Colombia, bueno, podemos seguir, y hoy aquí en Uruguay también los movimientos sociales son los que están marcando hasta la agenda de un gobierno? Bueno, a ver, sí, está muy bien, la verdad que está muy buena la pregunta, y da para hacer un taller de politología. Sí. A mí me llama la atención, en serio. Sí, no, claro. A ver, yo creo que eso proviene de varias vertientes. A ver, una, me parece a mí, que es que los partidos políticos, desde hace unos cuantos años ya, han dejado de generar y de producir fundamentos políticos, filosóficos, ideológicos que sustenten y sostengan sus posiciones sobre cómo encarar esa mediación entre la sociedad y el Estado y cómo organizar la gestión del Estado y cómo mejorar el funcionamiento global de la sociedad de un país, de una nación. Yo creo que los partidos políticos ya hace bastante tiempo, con la eclosión de los medios de comunicación y con la eclosión después de las redes sociales, se han transformado mucho más y lo digo en el buen sentido, ¿no? Pero se han transformado mucho más en maquinarias electorales que están más ocupados en aceitar las maquinarias electorales que en atender a la gestación de pensamiento político y de entender y atender los cambios que la modernidad está introduciendo en las relaciones sociales, en los pactos sociales, en los desarrollos económicos, en la necesidad de desarrollos educativos, etcétera, etcétera, que son los elementos que conforman la cultura, en el sentido amplio de cultura, es decir, la cultura que le da identidad a un país y a una nación. Ese es un elemento. Los partidos políticos que deberían dedicar más tiempo, cada uno con su ideología, claro, pero deberían dedicar más tiempo a construir pensamiento político. Segundo elemento que me parece que avala esa situación que tú decías, es que tampoco en lo práctico han logrado entender el funcionamiento de las redes sociales y trabajar con las redes sociales en la positiva, digamos, no para construir antagonismo, sino para construir espacios donde la gente pueda entenderse. Es más fácil insultar por una red social, o es más fácil sí. Y ser oposición es mucho más fácil, claro, es mucho más fácil que construir. Claro. Me parece que hay que pensar en cómo en cómo usar mejor esa herramienta, que es muy potente y que está y existe y cada vez más presente, cómo usarla a favor de la construcción también de políticas de mediano y largo plazo. Y el último elemento, o puede haber más, pero el último yo creo que es el de escuchar, es decir, el de ser intérprete y el de escuchar a la ciudadanía, el de construir a partir de la escucha, no de lo que yo traigo preconcebido, sino de construir a partir de la escucha, es decir, tratar de que de alguna manera la ciudadanía pueda expresarse, no solo en la etapa preelectoral o en el ejercicio del voto, que está muy bien, sino tener a lo largo del tiempo el ejercicio del gobierno o el ejercicio de la oposición o lo que fuese, pero al mismo tiempo tener un sistema muy afiatado de escucha. Yo conversaba con compañeros del Partido Independiente el otro día, incluso con nuestro compañero Andrés Carrasco ahí de Maldonado. Yo decía, bueno, yo creo que nosotros como partido, que tenemos que crecer, que tenemos que fortalecernos, que tenemos que robustecernos para cumplir ese rol de
de centro-izquierda y de progresismo dentro de la coalición republicana, deberíamos empezar ya mismo una serie de giras por los distintos departamentos y por las principales ciudades departamentales, a escuchar a la sociedad civil, a escuchar a los productores agropecuarios, a escuchar a los centros comerciales e industriales, a escuchar a los trabajadores, a escuchar a las organizaciones sociales, a escuchar sobre la realidad local, porque un país se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde lo local, que tiene que ser armónico para que la sociedad local se integre a una sociedad departamental y esa sociedad departamental se integre a la sociedad nacional en forma armónica. Y ahí empezar a generar un poco menos de esas dos visiones y a generar un poco más de una visión que contemple las distintas realidades. Tú lo sabes muy bien, no es lo mismo la realidad del Maldonado urbano o del Maldonado turístico al Maldonado rural, del Maldonado de los barrios más vulnerables al Maldonado de los barrios más pudientes. Claro, Punta del Este y Maldonado, tan cerca y tan lejos a veces, ¿no? Exactamente, es decir, exactamente. Entonces, y eso se repite en todos los departamentos, es decir, claro. Sí, en Rocha Chuy y Rocha Capital, son dos ciudades diferentes totalmente, frontera y capital son diferentes. Me queda una pregunta y le tengo que agradecer, lo vamos a seguir molestando porque es un gusto escucharlo y aprender. Como ministro de Ganadería, en su tiempo, estamos hablando de los 90, ¿no? Si habrá pasado. Y me pregunto por desconocimiento absoluto, como un ciudadano común que va con los pesitos a la carnicería y quiero comprar carne, me dicen, la carne sale tanto. Digo, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué le compramos carnes a Paraguay, ingeniero? Bueno, no pudimos comprarle carne a Paraguay, ¿no? Y creo que eso es la mejor demostración de que al final los mercados se van acomodando solos. Paraguay, sí. Paraguay es un gran vendedor de carne a Rusia que con las sanciones económicas se quedó sin ese mercado. Cuando Uruguay, pensando que iba a encontrar carne más barata en Paraguay, fue a averiguar si se podía comprar, resulta que los chilenos le compraron todo el excedente de carne que tenía Paraguay y entonces la carne en Paraguay seguía valiendo lo mismo. Por lo tanto, esa es la demostración de que hay vasos comunicantes en los mercados que terminan siendo los que fijan al final los precios a nivel global. ¿Y qué pasa con la carne? Lo que pasa con la carne es que, es decir, hay grandes compradores, en el caso de China, sustantivamente, que han modificado la estructura del mercado. Y Uruguay, con las dificultades que tiene Argentina, y con algunos problemas sanitarios que en su momento tuvo Brasil, Uruguay se posicionó con nuestros pequeños volúmenes, pero se posicionó como un proveedor importante de carne a distintos mercados, pero básicamente a China. Entonces, eso genera en nuestro mercado que la carne valga. Entonces, ahí hay una opción, que es, sí, la carne vale porque hay al revés que en el combustible, acá hay una paridad de exportación, no de importación. Sí. El mercado local se posiciona al precio que se podría exportar, y eso nos genera, a los uruguayos que queremos consumir carne, nos genera una realidad. Y bueno, ahí hay que conducir, y lo peor que se podría hacer es hacer lo que hizo Argentina en su momento, que fue poner un impuesto o prohibir las exportaciones. Eso destartaló el aparato productivo ganadero argentino. Exacto. O sea, lo hizo tomada, sí. Destruyó la capacidad productiva. Qué increíble. De ganadero argentino. Bueno, lo que uno tiene que hacer es cuidar la inflación interna, cuidar los precios, y ofrecerle a la población sustitutos, ofrecer precios diferenciales por distintos cortes, llegar a acuerdos con los frigoríficos, con los productores y con el gobierno para de alguna manera atenuar las cuestiones estacionales y como se les llama ahora, las variaciones y la volatilidad de los precios, y lograr entonces que haya acceso a determinadas ofertas de corte de carne con precios más razonables. Ahora, no es fácil y tenemos que ubicarnos en que por otro lado, nuestra opción exportadora, cuando tiramos cohetes y nos felicitamos de que las exportaciones uruguayas crecen en volumen y crecen en precios, claro, generan empleo, hay más trabajadores que tienen trabajo, hay más gente que tiene oportunidades. Pero pagamos más caro.
pero se pega, pues claro, eso pega también. Ahora, claro. hay otras cosas también que pegan, que pesan en eso. Y bueno, y esa es la difícil tarea de armonizar las distintas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la macroeconomía y con la economía sectorial. Ahora, el gobierno creo que encaró esta semana una serie va a encarar, o está encarando, ya encaró una serie de acciones que procuran que esto no pegue de alguna manera tan severamente en la canasta de productos básicos, por una razón social. Claro, sí, la gente hoy se lamenta de eso, ¿no? Claro, pero también por una razón económica, porque el gobierno no puede, lo decíamos hoy de la inflación, ¿no? Es decir, el gobierno puede dar una aspirina para que la inflación baje coyunturalmente, pero tiene que atender los problemas estructurales de la inflación. Exacto. Entonces, creo que hay que ir buscándole herramientas que sin interferir en la lógica de los sectores productivos, eso es lo peor que se podría hacer, interferir en la lógica de los sectores productivos, desestimular la inversión y el crecimiento de los sectores productivos, pueda morigerar, pueda atenuar las consecuencias de esta demanda internacional sobre un producto que Uruguay exporta y exporta muy bien, y que debemos seguir exportando y exportando muy bien, pero que no pegue tanto en la canasta de productos básicos que consume la población. Entonces, buscar esas alternativas, y que me parece que es lo que se está haciendo. Ahora, el efecto, bueno, lo veremos. La verdad, ingeniero, un placer, un gusto tenerlo. Seguiremos molestándolo para seguir escuchándolo y aprender. Y me quedé con aquello de las necesidades de la sociedad, ¿no? Encontrarle ese rol que a veces por las estrategias electorales los partidos pierden de vista lo que necesita la gente. Eso es fundamental. Lo dijo y lo remarco y lo guardé aquí para tenerlo presente. Le mando un abrazo enorme. Muchas gracias.